Hay un momento muy particular en algunas relaciones. No ocurre cuando discutes. Tampoco cuando decides marcharte. Ocurre cuando dejas de hacer algo aparentemente pequeño. Dejas de ser tú quien inicia siempre. Ya no preguntas por qué está distante. No inventas una conversación para romper el silencio. No buscas una excusa para volver a acercarte. Y sobre todo, dejas de cargar tú sola con el movimiento de la conexión. Ahí empieza algo interesante. No necesariamente en él. Primero empieza la información que aparece. Porque mientras tú mantienes constantemente una conversación viva, resulta difícil saber cuánto de esa conexión nace realmente de los dos. Si tú escribes, él responde. Si tú propones, él acepta. Si tú preguntas, él conversa. Si tú acercas el vínculo, él participa. Pero participar no siempre significa iniciar. Y esa diferencia puede cambiar completamente la manera de interpretar una relación. Imagina que durante meses eres tú quien enciende una lámpara. La habitación siempre está iluminada. Pero nunca has podido descubrir qué ocurre cuando tú dejas de tocar el interruptor. Eso no significa que debas apagarla para provocar una reacción. Significa, por primera vez, puedes observar. Y aquí aparece una diferencia fundamental. No estás intentando conseguir que él te extrañe. Estás dejando de fabricar constantemente oportunidades para comprobar si te extraña. Parece una diferencia pequeña. Psicológicamente no lo es. Porque cuando una persona se acostumbra a recibir tus mensajes, tus preguntas y tus iniciativas, puede comenzar a anticiparlas. Su mente espera determinado patrón, tú apareces, tú escribes, tú propones preguntas. Y cuando ese patrón cambia, aparece un pequeño espacio. En ese espacio pueden suceder muchas cosas. Puede buscarte, puede preguntar por ti, puede recordar algo pendiente, puede iniciar una conversación sin una razón práctica, o puede no hacerlo, y cualquiera de esas posibilidades contiene información. Pero ninguna debe convertirse inmediatamente en una sentencia. Ese es el primer aprendizaje. Observar no significa interpretar demasiado rápido, porque una mujer que ha estado pendiente durante mucho tiempo puede sentir una urgencia extraña cuando deja de hacerlo. El teléfono parece adquirir otro peso. Una hora de silencio parece más larga. Una conversación que antes habría iniciado automáticamente ahora permanece suspendida. Y aparece aquella pregunta: ¿por qué no me escribe? Pero quizá existe otra pregunta más útil. ¿Qué estaba intentando resolver cuando yo escribía? A veces no buscabas conversar, buscabas reducir la incertidumbre. Y eso cambia todo. Conocí el caso de Clara, una mujer que llevaba meses manteniendo una relación ambigua con Daniel. No era una relación definida, pero tampoco era una simple amistad. Había conversaciones largas, había momentos de cercanía, había planes que algunas veces se cumplían. Y había periodos en los que él parecía desaparecer emocionalmente. Clara siempre encontraba una manera de recuperar el contacto. Si él tardaba, preguntaba si todo estaba bien. Si la conversación terminaba, encontraba otro tema. Si pasaban varios días, proponía tomar un café. No lo hacía para manipularlo. Lo hacía porque necesitaba sentir que aquella conexión seguía existiendo. Hasta que un día se cansó, no decidió castigarlo, no quiso provocar celos, no publicó nada para llamar su atención. Simplemente dejó de hacer aquello que no le correspondía hacer. Si tenía algo que decir, lo decía. Pero ya no inventaba motivos para mantener viva cada conversación. Los primeros días fueron incómodos, mucho más de lo que esperaba, porque ahora podía escuchar sus propios pensamientos, y entonces ocurrió algo inesperado. Daniel apareció. No con una declaración, no con una escena romántica, simplemente inició una conversación sobre algo que Clara había mencionado semanas antes. Después volvió a escribir unos días más tarde. Luego preguntó cómo había terminado un asunto importante para ella. Pequeñas acciones, nada suficiente para concluir qué sentía, pero sí suficiente para descubrir algo que antes quedaba oculto. Él también podía crear contacto. La conexión no dependía exclusivamente de que Clara la empujara, y eso fue lo que más le sorprendió. No necesitaba saber inmediatamente si él estaba enamorado. Necesitaba saber si existía reciprocidad. Porque una cosa es responder a una puerta que alguien abre, y otra muy distinta es tocarla tú mismo. Ahí está la diferencia entre una relación sostenida por impulso externo y una relación donde ambos generan movimiento. Y eso nos lleva al verdadero desafío. Pero aquí aparece algo que casi nadie observa. Cuando dejas de llenar cada silencio, empiezas a escuchar el tuyo. Y quizá descubres que algunas veces también querías escribirle para dejar de sentir incertidumbre. La pregunta ya no será ¿qué está haciendo él? Será que está intentando calmar tu mente cuando él no aparece. Parece sencillo.
pero para alguien acostumbrado a buscar tranquilidad mediante el contacto puede ser un verdadero aprendizaje, porque quizá durante mucho tiempo cada silencio terminaba de la misma manera. Tú escribías, la conversación volvía, la tensión desaparecía y tu mente aprendía algo. Cuando siento incertidumbre, debo hacer algo. Ese aprendizaje puede convertirse en automático y cuanto más lo repites, menos consciente eres de él, hasta que un día decides no hacerlo. Entonces aparece la incomodidad, no porque estés haciendo algo incorrecto, sino porque estás rompiendo una respuesta habitual. Hay una historia que explica esto de una manera muy humana. Marina tenía una amiga llamada Elena. Eran cercanas desde hacía años, pero Marina tenía una costumbre. Cuando Elena estaba distante, Marina inmediatamente intentaba recuperar la cercanía. Le enviaba mensajes, preguntaba si estaba enfadada, proponía verse. Intentaba descubrir qué había ocurrido. Una tarde, Elena dejó de responder durante varios días. Marina sintió la necesidad inmediata de solucionar aquello. Su primera reacción fue escribirle. Después pensó en llamarla. Luego acordó una conversación de la semana anterior. Quizá había dicho algo incorrecto. Quizá Elena estaba molesta. Quizá había dejado de considerarla importante. Su mente empezó a producir explicaciones, pero ninguna tenía evidencia suficiente. Entonces decidió esperar, no como castigo, no para comprobar cuánto tardaría Elena en buscarla, simplemente porque comprendió algo. Todavía no sabía qué estaba ocurriendo y necesitaba información antes de reaccionar. 2 días después, Elena apareció. Estaba atravesando una situación familiar complicada. No había estado pensando en Marina. No porque no la quisiera, sino porque su atención estaba ocupada en otra parte. Aquella experiencia cambió algo dentro de Marina. Descubrió que había sufrido antes de conocer los hechos. La ausencia de información había sido convertida por su mente en una historia, y la historia había producido una emoción real. Ese descubrimiento es importante. Y aquí aparece una habilidad profundamente madura. Poder sentir algo sin actuar inmediatamente desde ese sentimiento. Eso es regulación emocional. No consiste en convertirte en alguien frío. Tampoco significa ignorar lo que sientes. Significa crear un pequeño espacio entre el impulso y la decisión. Ese espacio puede cambiarlo todo. Porque cuando tienes ese espacio, puedes preguntarte: ¿quiero escribirle porque tengo algo auténtico que compartir? O quiero escribirle porque necesito dejar de sentirme insegura. La diferencia puede ser invisible desde fuera, pero dentro de ti se siente completamente distinta. Una nace de la conexión, la otra busca alivio. Y si confundes ambas, puedes terminar haciendo algo que después te deja más confundida. Escribir, esperar, mirar el teléfono, recibir una respuesta, sentir alivio y volver a empezar. Imagina la escena. Es de noche y el teléfono está boca arriba. Lo miras una vez, después otra. No ha llegado nada. Tu mente empieza a llenar ese silencio con posibilidades. Entonces aparece una notificación. Por un segundo sientes alivio. Pero ni siquiera era él. Y ahí comprendes algo incómodo. No estabas buscando una conversación, estabas buscando dejar de esperar. Ese ciclo puede mantenerte emocionalmente pendiente y incluso cuando la relación todavía no tiene una dirección clara. Entonces ocurre algo curioso. Cuando ya no reaccionas automáticamente ante cada silencio, empiezas a observar el comportamiento del otro con menos ruido emocional. Y ahí aparece la pregunta que dejamos abierta. ¿El qué hace una persona cuando tú ya no estás creando constantemente las oportunidades para acercarse? Porque algunas personas aprovechan ese espacio, otras simplemente permanecen donde estaban, y otras desaparecen. Pero todavía falta algo. No basta con observar si vuelve a aparecer, hay que mirar cómo aparece, porque una cosa es enviar un mensaje después de varios días, y otra muy diferente es comenzar a construir una presencia más recíproca. Ahí comienza la diferencia entre una reacción momentánea y una iniciativa verdaderamente espontánea. Y esa diferencia puede decirte mucho más de lo que imaginas. Hay una diferencia silenciosa que puede desviar tu manera de mirar una relación. No es cuánto responde, es cuánto inicia. La información realmente interesante aparece cuando comienzas a observar patrones. Y los patrones necesitan tiempo. Imagina que durante meses tú has sido quien mantiene una conversación respirando. Cada vez que se detiene, tú la reinicias. Cada vez que hay distancia, tú acercas. Cada vez que aparece una oportunidad, tú la conviertes en encuentro. Entonces un día decides simplemente dejar que la relación tenga su propio ritmo, no desaparezcas, no manipulas. Simplemente dejas de intervenir en cada pausa. Y entonces pueden aparecer pequeñas diferencias. Él inicia una conversación, no porque tú hayas dejado una pista, no porque hayas publicado algo para llamar su atención.
simplemente porque quiso hablar contigo. Después quizá pregunta por algo que te preocupa. Otro día recuerda una historia que le contaste. Más adelante propone algo concreto. Ninguno de esos comportamientos demuestra por sí solo una intención romántica, pero juntos pueden comenzar a mostrar una cualidad diferente: iniciativa. Y la iniciativa tiene un valor especial porque nace sin una instrucción externa. Por eso necesitamos ir más allá de la emoción. Necesitamos observar qué ocurre después. Porque una persona puede acercarse una noche. La pregunta es qué hace durante las siguientes semanas. Aquí entra una idea que puede protegerte de muchas interpretaciones equivocadas. No observes únicamente la intensidad, observa la continuidad. La intensidad puede aparecer de repente. La continuidad necesita intención. La iniciativa mostrar que alguien quiere acercarse, pero la continuidad muestra si sabe permanecer cerca. Porque acercarse una vez requiere un impulso, mantener el vínculo requiere una decisión repetida. Ahí empiezas a distinguir entusiasmo de verdadera disponibilidad. No necesitas que todo ocurra perfectamente. Necesitas observar si existe una voluntad que permanece, y eso cambia la pregunta. Ya no es ¿por qué me escribió? Ahora es ¿qué hace con la conexión después de escribir? Ese pequeño cambio convierte la observación en algo mucho más maduro. Recuerdo a Laura. Durante mucho tiempo había tenido una relación indefinida con Andrés. Cuando ella escribía, él podía ser encantador, conversaban durante horas, a veces parecía profundamente interesados. Pero cuando Laura dejaba de iniciar, podían pasar días sin noticias. Ella interpretaba cada regreso como una confirmación. Volvió. Entonces sí le importó. Pero después volvía el mismo ciclo. Cercanía, silencio. Iniciativa de Laura, nueva cercanía. Hasta que decidió mirar el patrón completo. No el momento más bonito, no el mensaje más cariñoso, no aquella noche en la que él parecía completamente presente. Miró todo y descubrió algo incómodo. Andrés sí disfrutaba hablar con ella. Probablemente existía interés, pero la conexión dependía demasiado de que Laura la pusiera nuevamente en movimiento. Aquella diferencia fue dolorosa, pero también liberadora, porque dejó de intentar descifrar una emoción invisible, comenzó a observar una conducta visible, y las conductas pueden evaluarse con mucha más honestidad. Empiezas a observar algo más sencillo. Si te busca, también importa si permanece. Si pregunta por ti, importa si realmente escucha. Si propone un encuentro, importa si lo convierte en realidad. Y si vuelve a acercarse, importa si encuentra una manera de quedarse presente. Estas preguntas no sirven para convertir una relación en una investigación, sirven para recordar algo esencial. Hay hombres que aparecen intensamente cuando sienten que pierden atención, pero después desaparecen nuevamente. Otros mantienen una comunicación sencilla y constante. No necesitan grandes declaraciones, simplemente están, preguntan, proponen, cumplen y vuelven a aparecer sin que tengas que producir constantemente el siguiente encuentro. La diferencia puede parecer poco espectacular, pero emocionalmente es enorme, porque una relación saludable no debería necesitar una crisis permanente para demostrar que existe. No necesitas desaparecer para comprobar que alguien te quiere. No necesitas provocar miedo para generar interés. No necesitas competir con otra persona. No necesitas convertir el silencio en una prueba. Lo que buscas observar es mucho más sencillo. ¿Qué ocurre cuando dejas de hacer aquello que nunca debió depender exclusivamente de ti? Ese espacio puede revelar algo, pero también puede revelarte algo sobre ti. Quizá descubres que estabas acostumbrada a confundir movimiento con reciprocidad. Mientras había mensajes, sentías que había conexión. Mientras había respuestas, sentías que avanzaban. Pero una respuesta no siempre es iniciativa, y una conversación agradable no siempre es disponibilidad emocional. A veces la verdadera información aparece en los espacios pequeños, cuando nadie está empujando, cuando nadie está intentando salvar el momento, cuando cada persona puede decidir libremente si quiere acercarse. Y ahí el comportamiento espontáneo adquiere otro significado, no porque sea una prueba definitiva, sino porque tiene menos intervención externa. También debes considerar el contexto. Quizá está atravesando una etapa complicada. Quizá tiene responsabilidades familiares. Quizá su trabajo ocupa gran parte de su energía. Quizá su manera de comunicarse es diferente. Quizá simplemente no tiene la misma necesidad de contacto que tú. Por eso la ausencia de una iniciativa no debe convertirse automáticamente en una sentencia. Pero tampoco tienes que inventar explicaciones infinitas para justificar un patrón. La madurez emocional está precisamente en sostener ambas posibilidades. Puede haber una razón que desconozco, y al mismo tiempo, también puedo observar lo que realmente ocurre.
sin idealizar, sin dramatizar y sin perseguir, sin diagnosticar, y cuando consigues hacer eso, sucede algo profundo. Ya no necesitas interpretar cada pequeño movimiento. Un mensaje deja de convertirse en una esperanza completa. Una demora deja de convertirse en una tragedia. Una invitación deja de convertirse en una promesa. Y una ausencia deja de convertirse automáticamente en rechazo. Empiezas a mirar la secuencia completa, porque quizá él te busque, pero ahora quieres saber si también permanece. Quizá te pregunte por tu vida, pero quieres saber si realmente escucha. Quizá recuerde un detalle, pero quieres saber si sus acciones coinciden con aquello que expresa. Quizá quiera verte, pero quieres saber si también crea espacio para hacerlo posible. Eso es lo que significa observar con madurez. No buscar una señal que confirme lo que deseas, buscar un patrón que te permita comprender lo que realmente existe. Y quizá esa sea la parte más poderosa de dejar de perseguir. No que él empiece a buscarte, sino que tú dejes de necesitar perseguirlo para descubrir si existe algo que ambos están construyendo. Porque cuando desaparece el esfuerzo constante de una sola persona, la relación puede mostrar su verdadera distribución. ¿Quién inicia? ¿Quién resostiene? ¿Quién recuerda? ¿Quién cumple? ¿Quién aparece? Y quién solamente está cuando alguien más abre la puerta. Pero todavía queda una pregunta más profunda, porque incluso si él empieza a buscarte, eso no significa necesariamente que pueda ofrecerte la relación que necesitas. La iniciativa puede revelar interés posible, pero la continuidad revela algo mucho más difícil de fingir: la capacidad de sostener una presencia. Y ahí comienza la diferencia entre alguien que te busca ocasionalmente y alguien que realmente está aprendiendo a construir contigo. Pensemos en algo cotidiano. Cuando alguien realmente quiere mantener una amistad, no necesariamente escribe todos los días. Puede pasar tiempo sin hablar, puede tener responsabilidades, puede atravesar una etapa difícil. Pero, de alguna manera, la relación vuelve a encontrar movimiento. Pregunta, recuerda, cumple, y cuando dice que llamará, intenta hacerlo. Eso también ocurre en las relaciones románticas. No necesitas una comunicación constante para demostrar interés. Necesitas una presencia que tenga cierta coherencia. Y esa palabra importa. Coherencia. Porque alguien puede sentir atracción y seguir siendo emocionalmente poco disponible. Puede disfrutar profundamente de tu compañía. Puede sentir una conexión especial. Puede incluso echarte de menos. Pero si nunca consigue transformar aquello en una presencia estable, tú necesitas observar esa realidad, no para juzgarlo, para comprender qué puede ofrecer. A veces esperamos que una emoción determine automáticamente una conducta, pero las personas no funcionan así. Sentir no siempre significa actuar. Desear no significa estar preparado. Extrañar no siempre significa saber construir. Y ahí aparece una de las mayores trampas emocionales: confundir lo que alguien podría sentir con lo que realmente puede sostener. Y esto nos lleva a una historia. Sofía tenía una amiga, Paula, con quien durante años había mantenido una relación muy cercana. Sofía organizaba prácticamente todos los encuentros, elegía el restaurante, proponía las fechas, escribía primero, recordaba los cumpleaños, y cuando Paula estaba ocupada, Sofía volvía a intentarlo. Nunca se había preguntado cuánto de aquella amistad dependía de ella, hasta que un día decidió dejar de organizarlo todo. No porque estuviera enfadada, simplemente quería comprobar qué ocurría cuando dejaba de asumir automáticamente esa responsabilidad. Las primeras semanas fueron reveladoras. Paula sí la buscó, le escribió, le propuso tomar café, incluso recordó una actividad que ambas habían querido hacer. Sofía se sintió aliviada, pero después observó algo todavía más interesante. Paula iniciaba algunas veces, sin embargo, rara vez sostenía los planes. Proponía una fecha y después cancelaba, decía que hablarían y luego olvidaba hacerlo. Mostraba afecto, pero poca continuidad. Aquello fue diferente de lo que Sofía había imaginado, porque había iniciativa, sí, pero la iniciativa por sí sola no explicaba toda la relación, había interés. Pero faltaba capacidad para sostenerlo, y esa fue una de las conclusiones más maduras que Sofía había aprendido. No todo vínculo necesita ser malo para no ser suficiente. No necesitas demostrar que alguien es indiferente para reconocer que su forma de participar no satisface lo que tú necesitas. Esta idea también puede aplicarse a una relación romántica. Quizá él te busca, quizá incluso siente algo importante. Pero si constantemente desaparece cuando la relación necesita claridad, eso también forma parte de la información. No necesitas preguntarte únicamente, ¿le importo? Puedes preguntarte, ¿cómo se comporta cuando le importo? La segunda pregunta es mucho más útil. Y aquí también debemos hablar de circunstancias.
Porque no todas las ausencias significan desinterés. Una persona puede estar atravesando problemas familiares, puede estar agotada, puede tener responsabilidades que consumen su energía, puede necesitar tiempo, puede comunicarse de una manera diferente, puede estar enfrentando una etapa emocional complicada. Por eso observar un patrón no significa ignorar el contexto, porque detrás de una conducta siempre puede existir una historia que todavía no conoces. Significa incluirlo. Eso no significa convertirte en una persona fría. Significa dejar de negociar con la realidad. Si vuelve a aparecer, no necesitas correr hacia él. Puedes recibir ese acercamiento y observar qué ocurre después. Si propone algo, deja que sus acciones completen sus palabras. Y si vuelve a desaparecer, no necesitas llenar inmediatamente ese vacío. A veces, permitir que una situación continúe revela más que intentar resolverla. Los límites saludables no necesitan juegos, no necesitan silencio estratégico, no necesitan provocar celos, no necesitan publicar indirectas, tampoco necesitan demostrar que puedes vivir sin él. Porque el objetivo nunca fue conseguir una reacción. El objetivo era recuperar la capacidad de mirar una relación sin perderte dentro de ella. Y quizá esta sea una de las cosas más difíciles de aceptar. Puedes hacer todo correctamente y aún así descubrir que la otra persona no puede darte lo que necesitas. Puedes ser paciente, puedes comunicarte bien, puedes regular tus emociones, puedes respetar sus circunstancias y aún así existir una incompatibilidad. Eso no convierte a nadie en villano. Simplemente significa que sentir algo y construir algo no son exactamente lo mismo. Por eso, cuando un hombre empieza a notar tu ausencia, no necesitas obsesionarte con cada cambio. Observa si su comportamiento genera un movimiento más equilibrado. Si te busca, observa si permanece. Si recuerda, observa si actúa. Si propone, observa si cumple. Si habla de cercanía, observa si crea espacio real para ella. Y sobre todo, observa cómo te sientes dentro de esa dinámica. Porque una relación puede tener momentos intensos y aún así dejarte constantemente insegura. Puede existir química y faltar estabilidad. Puede existir cariño y faltar reciprocidad. Puede existir deseo y faltar disponibilidad emocional. Tu tarea no es resolver todas esas contradicciones por la otra persona. Tu tarea es reconocerlas. Y quizá entonces aparezca una pregunta que cambia por completo la dirección de tu pensamiento. Ya no, ¿cómo hago para que me busque? Sino, si me busca, ¿qué está dispuesto a construir? Esa pregunta te devuelve algo que habías entregado sin darte cuenta, tu criterio. Porque no necesitas solamente ser buscada. Necesitas saber si aquello que viene hacia ti tiene la capacidad de permanecer. Y todavía queda una última parte, la más importante. Porque incluso después de observar iniciativa, continuidad y reciprocidad, queda una decisión que nadie puede tomar por ti. Decidir qué haces tú con la información que finalmente aparece. Y ninguna de esas posibilidades debería obligarte a inventar una conclusión. La pregunta importante no es solamente si vuelve, es qué hace cuando vuelve. Existe una intención que permanece. ¿Hay interés por conocerte realmente? Sus acciones acompañan sus palabras. Haz espacio para ti sin que tengas que reclamarlo. ¿La conexión empieza a tener dos direcciones? Estas preguntas son diferentes de buscar señales. Son preguntas sobre comportamiento, y el comportamiento repetido suele ofrecer información más útil que un momento emocional aislado. Piensa en lo que ocurre cuando alguien toca una puerta. Puedes abrir, puedes hablar, puedes disfrutar la conversación, pero si después siempre eres tú quien debe volver a tocar, quizá existe una realidad que merece ser observada. No necesitas cerrar la puerta con rabia, tampoco quedarte frente a ella esperando. Puedes continuar con tu vida. Y si la otra persona quiere volver a entrar en contacto, también puede asumir una parte de ese movimiento. Eso es reciprocidad. Y cuando solamente una persona lo sostiene durante demasiado tiempo, algo comienza a agotarse. No necesariamente el sentimiento. A veces se agota la persona que estaba haciendo todo el esfuerzo. Por eso recuperar tu equilibrio no significa dejar de sentir, significa dejar de convertir tus emociones en una obligación. ¿Puedes echarlo de menos? Puedes sentir curiosidad. Puedes incluso desear que vuelva a acercarse, y aún así puedes decidir no correr detrás de cada silencio. Eso es madurez emocional. No necesitas apagar lo que sientes. Necesitas aprender a no obedecer cada impulso que aparece. Quizá durante mucho tiempo tu pregunta fue: ¿qué puedo hacer para que me busque? Ahora puede convertirse en otra. ¿Qué hace espontáneamente cuando yo dejo de sostenerlo todo? Ese cambio parece pequeño, pero modifica completamente tu posición. Ya no estás intentando producir una conducta. Estás observando una conducta que no controlas. Y eso también protege tu autoestima,
porque tu valor deja de depender de la velocidad de una respuesta. Un mensaje tardío no define quién eres. Una ausencia no reduce tu importancia. Una invitación no determina tu futuro. Y una persona que no puede corresponderte no convierte tu deseo de conexión en un error. Simplemente te proporciona información. A veces esa información será esperanzadora, a veces será incómoda, a veces será exactamente lo que necesitabas aceptar, pero incluso entonces, existe una forma digna de recibirla, sin perseguir, sin manipular, sin intentar provocar miedo, sin desaparecer para castigar, sin publicar indirectas, sin convertir cada conversación en una prueba. Porque si necesitas crear constantemente una reacción para comprobar que alguien está interesado, quizá ya estás obteniendo una respuesta sobre la dinámica. Una relación sana no debería necesitar estrategias permanentes para mantenerse viva. Y quizá aquí hice la conclusión más profunda de todo este recorrido. No puedes saber con absoluta certeza qué ocurre dentro de otra persona. Puedes escuchar sus palabras. Puedes observar sus acciones. Puedes conocer su contexto. Puedes hablar honestamente, pero nunca tendrás acceso completo a su mundo interior. Lo que sí puedes conocer es lo que hace con aquello que siente. Ahí está la diferencia. Quizá siente mucho, pero si nunca puede comunicarlo, sostenerlo o convertirlo en una presencia compatible contigo, ese sentimiento no necesariamente construye una relación. La disponibilidad emocional se reconoce precisamente ahí. No solo en lo que alguien siente, sino en lo que puede sostener, y tu autoestima también cambia cuando comprendes esto. Ya no necesitas convencer a alguien para que permanezca. Puedes observar lo que ofrece y decidir si también es suficiente para ti. Quizás siente poco, y su comportamiento confirma esa distancia. Quizás siente algo genuino, y con el tiempo comienza a aparecer una participación más clara. Quizá todavía no sabe qué quiere, y sus acciones precisan precisamente esa ambivalencia. No necesitas resolver cuál de estas historias es cierta en una sola tarde. Puedes observar, puedes preguntar cuando sea necesario, puedes establecer límites. Puedes decidir cuánto estás dispuesta a invertir. Y puedes aceptar que algunas respuestas solamente aparecen con el tiempo. Eso es mucho más poderoso que intentar provocar una confesión, porque al principio quizá querías que él sintiera tu ausencia. Pero al final descubres algo diferente. Lo importante no es que tu ausencia le duela. Lo importante es qué hace cuando percibe que ya no estás haciendo todo el trabajo de acercamiento. Se acerca, pregunta, procuerne, procumple, permanece, construye, ahí está la información. Y si la respuesta no es la que esperabas, también puedes hacer algo profundamente valioso. Aceptar, no porque no te importe, sino porque tu bienestar no puede depender de convencer a alguien para que participe. Hay relaciones que merecen una conversación, hay vínculos que necesitan tiempo, hay personas que atraviesan circunstancias temporales. Y también existen conexiones que simplemente dependían demasiado de una sola persona. Reconocer la diferencia requiere honestidad. No necesitas convertir a nadie en culpable para elegirte. Tampoco necesitas demostrar que eres indiferente. Puedes simplemente decirte, esto es lo que observo, esto es lo que necesito, y esto es lo que estoy dispuesta a sostener. Entonces ocurre una última transformación. Dejas de preguntarte, ¿cómo consigo que me busque? Y comienzas a preguntarte, ¿él también está construyendo esto conmigo? Esa es una pregunta mucho más libre, porque ya no nace del miedo a perderlo. Nace del respeto hacia ti misma. Quizá nunca puedas saber exactamente qué siente por ti, pero sí puedes aprender a reconocer lo que está dispuesto a hacer con aquello que siente. Y cuando dejas de buscarlo, no obligas a nadie a revelar lo que siente. Simplemente dejas espacio para descubrir qué nace de él cuando ya no eres tú quien tiene que provocarlo. Si alguna vez sentiste que tú sostenías toda la conexión, pregúntate con honestidad, ¿él también está construyendo esto conmigo o simplemente responde cuando yo dejo de hacerlo? La respuesta quizá no llegue inmediatamente, pero cuando observes el patrón con calma, probablemente ya no necesitarás perseguirla, porque algunas respuestas no llegan en forma de confesión, llegan en forma de conducta, y cuando aprendes a mirar esa conducta sin miedo, sin urgencia y sin necesidad de convertir cada gesto en una promesa, recuperas algo todavía más importante que la atención de otra persona. Recuperas tu propio criterio y desde ahí puedes elegir, no desde la ansiedad, no desde la espera, no desde la necesidad de ser elegida, sino desde la capacidad de reconocer una relación en la que ambos quieren estar presentes. Porque una conexión verdadera no debería depender eternamente de que una sola persona mantenga encendida la luz. Cuando ambos quieren estar ahí, tarde o temprano,
Ambos encuentran la manera de acercarse, y cuando solamente uno lo intenta, el silencio también de convertirse en información, no una sentencia, no una humillación, simplemente información. Y a veces esa información es exactamente lo que necesitabas para dejar de perseguir una respuesta y empezar a escuchar la realidad.